Carta a los Corintios, capítulo 9 y el verso número 16. 1 Corinthians chapter 9, verse 16. Vamos a empezar con la escritura. Así es que una vez más, bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Y pues a todos aquellos que van a escuchar este mensaje también a través de las redes, también les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Así es que mientras vamos buscando ahí, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 9, el verso número 16. Vamos a hablar ahora, y el tema con que vamos a hablar hoy en día, voy a hacerlo lo más despacio posible, lo más explicativo posible, porque yo sé que pues para que se entienda mejor en el español, ¿verdad? Entonces, porque hay un propósito, especialmente para los que recién se bautizaron el domingo pasado. ¿Por qué el Señor nos comparó como la sal de la tierra? Ese es el tema con el que voy a hablar. ¿Por qué el Señor nos comparó con la sal de la tierra? Pero quiero leer en 1 Corintios 9:16, ¿verdad? Y dice la escritura, 1 Corintios 9:16. Pues ponga otra Biblia. Si no sirve esa, hay que poner otra. ¿Verdad? 1 Corintios 9:16. Quiero que leamos ahí. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 9:16. Quiero también pronto vamos a estar hablando de un plan también acerca de crecimiento. Necesitamos, y de eso se va a tratar también este tema de evangelismo. 1 Corintios 9:16. Póngamela ahí rápido, por favor. 1 Corintios 9:16. Porque necesitamos comenzar con esa escritura. ¿Qué pasó? Entonces, también vamos a dar ahora los certificados de bautismo. Así es que vamos a seguir buscando, evangelizando, hermanos, a seguir predicando para que las almas pues puedan conocer este evangelio y puedan venir a la casa de Dios, ¿verdad? Así es que ahí está ya. Bueno, gloria a Dios. 1 Corintios, eso es Crónicas, Corintios, 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. 1 Corintios, capítulo 9, verso número 16. Vamos a leer entonces, bájelo ahí. Y dice la palabra del Señor así. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pero dice al final del versículo, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Señor Jesús, háblanos en esta hora. Sea usted, Señor, hablándonos a nuestro espíritu, Señor, dándonos entendimiento, Señor Jesús, y poniendo en nosotros esa convicción de la importancia, Señor, de que lo que hemos recibido por gracia también nosotros lo compartamos o lo demos en el nombre de Jesús. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque si predico el evangelio, él dice, de nada tengo que jactarme. Estoy prácticamente comprometido a predicar, pues ay de mí si no predico el evangelio. Si vemos un poquito la historia del apóstol Pablo, nos damos cuenta que cuando este hombre perseguía a la iglesia, la Biblia habla que dice que respiraba odio contra los cristianos.
los arrastraba, dice, cuando los sacaba de las casas. Conseguía carta, dice, para poder perseguirlos. Pero cuando iba camino a Damasco, él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y eso es lo importante, el punto, hermanos, de lo que queremos hablar hoy. Porque muchas veces nosotros no sentimos esa responsabilidad, esa convicción. ¿Sabe por qué? Cuando usted le dice a las personas, mire, vaya y ayúdenos a evangelizar, ayúdenos a predicar el evangelio. La gente pone cada excusa, pone cada barrera cuando le dicen, no, es que yo no estoy preparado. No, es que la verdad que a mí no, eso no me gusta. Oiga, ¿sabe lo que pasó con Pablo cuando iba a Damasco? Que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y yo creo que nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, tener ese encuentro, la verdad, con el Señor Jesucristo. Porque cuando Pablo tiene ese encuentro, inmediatamente el Señor Jesucristo le da un encargo y le dice que vaya y predique el evangelio, tanto a los judíos como a los reyes y a los gentiles. Cuando él comienza el ministerio, Pablo dice que proclama las buenas nuevas a los judíos en la sinagoga de Damasco, en Jerusalén. Después Pablo enseña en la iglesia en Antioquía, y de ahí fue a Chipre y a Asia Menor para dar a conocer el evangelio del Señor Jesucristo. Ese encuentro con el Señor Jesucristo realmente le cambió, le transformó la vida a él. ¿Oyó lo que le dije? Ese encuentro con el Señor Jesucristo le transformó la vida a Pablo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Mientras nosotros no tengamos un verdadero encuentro con Jesús, no vamos a cambiar la dirección. Pablo estaba tan agradecido con lo que el Señor había hecho con él, que dijo, la única forma que yo puedo hacer para poder pagar esto, si es que puedo pagar, es predicar el evangelio. Estoy comprometido. No lo voy a hacer por jactancia mía, porque digan que soy un gran predicador o un gran anunciador del evangelio, o las almas que yo traiga se van a convertir porque yo soy. No, Pablo está diciendo no, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, por qué jactarme. No lo hago por eso. ¿Sabe por qué? Porque me es impuesta necesidad. Cuando yo tuve el encuentro con Cristo, estoy tan agradecido que me siento obligado. Es un compromiso, es una deuda que yo tengo con Él. Por eso, ay de mí. La expresión ay en la Biblia es una expresión de dolor. Pero Pablo está diciendo aquí, si yo no anuncio el evangelio, soy un miserable, soy un desgraciado, soy un mal agradecido. Eso es lo que está diciendo él. Por eso es que yo estoy comprometido a predicar el evangelio. Parece que no le gusta que no dicen gloria a Dios. No se oye. Pero bien, no importa. Pablo está dispuesto a predicar este evangelio. No va a haber nada que lo vaya a él a apartar de esto. Por el contrario, la comisión que él recibió del Señor, él quería cumplir esa tarea a como diera lugar. Por eso el Señor le había dado a predicar este evangelio tanto a judíos como a gentiles. Y como le digo, Pablo se lamenta cuando dice, ay de mí, si yo no hago esto, si yo no cumplo la tarea que se me ha encomendado. Y al igual que Pablo, mire, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, estos hombres estaban dominados a esa urgencia por dar a conocer el mensaje que Dios les había dado. Jeremías, en el capítulo 20 y el verso 9, él dice, la palabra de Dios era como fuego en mi corazón y en sus huesos. Jeremías decía, yo siento en mí, hay algo que no me deja estar tranquilo. Hay algo que no me deja estar en paz.
Pero es que es ese fuego que me está consumiendo hasta los huesos por predicar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios, por lo menos ayuda. Es que lo que quiero puntualizar, hermanos, usted puede venir a la iglesia, usted puede orar, usted puede leer palabra de Dios, pero necesita un encuentro con Cristo. Amén. Si no tiene un encuentro con Cristo, no va a pasar nada. Porque eso es lo que pasó con Pablo. Pablo, cuando se encuentra, le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él sabía que no le puede llamar Señor si no era al Todopoderoso. Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dice que cayó postrado en tierra. Pablo sabía que ese encuentro con el Señor le cambió todas las perspectivas que él tenía. Cambió el carácter del apóstol Pablo. Ya no era aquel Pablo que se sentía con autoridad, rebelde, enojado, colérico, odioso contra los cristianos. Su carácter cambió totalmente. Su visión, su convicción. Esa frase, ay de mí, describe la más grande miseria jamás imaginada para Pablo. Si no cumplía esa orden imperativa divina de predicar, le iba a traer a él calamidad. Como le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2, si me lo puede ir buscando. Cuando Pablo recibe esta verdad, Pablo inmediatamente le da instrucciones a Timoteo. Y mire lo que le dice. Me gusta esta parte. 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 2. Después que Pablo tiene esto tan precioso, el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos creen en el evangelio de Jesucristo? ¿Cuántos creen en el evangelio de Jesucristo? Pero ¿cuántos están dispuestos a anunciarlo? Por eso es que vamos a ver ahora. Y mire, cuando Pablo recibe esto tan precioso, que no es juego. Oiga las palabras que Pablo está diciendo. ¡Ay de mí! Si yo no anuncio este evangelio, sería un miserable. Porque tengo una gran deuda con mi Señor. No lo hago por jactancia. Es que es una necesidad. Es un compromiso con Dios. Por eso es que cuando predicamos el arrepentimiento, ¿qué hemos dicho que es el arrepentimiento? Es morir al viejo hombre. Es darle la espalda al pecado y a las cosas que yo hacía. Y eso implica amistades. Eso implica relaciones. Eso implica todas esas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Darle la espalda y decir no más. Ahora he decidido hacer la voluntad de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Si todavía no ha habido un encuentro de verdad con Jesucristo, todavía le vamos a coquetear al pecado. Todavía le vamos a sonreír al pecado. Yo no tengo ningún negocio con el mundo. Ahora, como hijo de Dios, que me ha arrepentido y he sido bautizado en el nombre de Jesucristo y lleno con la promesa del Espíritu Santo, yo no tengo ningún negocio con el mundo. Yo no tengo ningún negocio con la carne. El único negocio que yo tengo es con Jesucristo. Y mire que él, a la edad de 12 años, María le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto, hijo, a mí y a tu padre? Te hemos estado buscando por 3 días. ¿Y sabe qué dijo ese niño de 12 años? A los 12 años, con una convicción firme, dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es mejor que cambiemos de negocios. Usted no tiene negocios con el mundo, jovencito o jovencita. Ningún negocio tienen con el mundo. Si el mundo no quiere dar ese paso a lo que usted ha dado,
Eso no le sirve. Si usted tiene amiguitos o amiguitas que todavía están en el pecado, no quieren abandonar el pecado, pero usted ha decidido abandonar el pecado, pero usted quiere seguir con ellos y les predica el evangelio y no quieren dar el paso, usted no tiene negocios con ellos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Porque el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Están patas arriba, están al revés. Pero bendito sea Dios, que cuando tuvimos ese encuentro con Cristo, ahora las cosas no son así. Ahora el Señor nos puso tal como quiere que caminemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se oye así como gloria a Dios. No, hermanos. Cada vez que vengamos a la casa de Dios, usted tiene que venir con esa expectativa. Tiene que venir con ese deseo y con ese amor y esa reverencia a recibir lo que Dios está dando. Amén. ¿O qué quiere que le hablemos? Del cuento de los 3 cerditos. ¿O quiere usted que lo entretengamos? Con algún chiste o alguna fábula. No. Pablo dijo bien claro, ¡ay de mí si no predico ese evangelio! No estamos para entretener. No estamos para jugar. Y con esta clase de predicación, hay muchos que se ofenden, se sienten dolidos. Y como que son actores de telenovelas, o actoras, o actores, ¿cómo es? Artistas, o todo así, ¿verdad? Las mujeres, que se sienten actrices. Gracias por corregirme. Hay muchas que se sienten actrices. ¡Ay, ese pastor cómo ofende! ¡Ay, me siento herida! ¡Me siento desesperada! ¡Ay, no, ese hombre cómo habla de feo! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! Aquí no hemos venido a perder el tiempo. Mire que el tiempo está cerca. Miremos a nuestro alrededor las señales. El Señor está a las puertas. El tiempo se está terminando. Y la iglesia no tiene por qué estar jugando. Miren, yo estaba viendo la iglesia primitiva. Los primeros hombres que se pararon a predicar este evangelio. Usted sabe cómo los persiguieron. Usted sabe cómo murieron ellos. La persecución que tuvieron. Esos hombres pagaron un precio alto por el evangelio. Para que usted y yo vengamos a jugar a esas alturas. Lo siento. Pero si usted anda buscando un evangelio donde le digan a usted que es el mejor, que Dios es amor, que así es, la palabra de Dios lo dice, donde le soben la cabecita, donde le digan a usted que viva como viva y que usted está bien delante de Dios, no es aquí el lugar. Pero una cosa le voy a decir. Josué se puso de pie y dijo algo. Él no dijo yo y la iglesia. Él dijo yo y mi casa serviremos al Señor. Mira lo que cuando Pablo tiene esto, ¿qué le dice a Timoteo? Póngame el verso 1, por favor, hermano. Voy a comenzar con el verso 1. Y mire lo que le dice Pablo. Te encarezco delante de Dios. Esa palabra, te encarezco delante de Dios. Es como diciéndolo, si no lo haces así, estás expuesto a la ira de Dios y a sus consecuencias. Por eso yo te encarezco delante del Señor Jesucristo, que es el que va a juzgar a vivos y muertos. ¿Y cuándo va a suceder eso? En su manifestación y en su reino. Él viene, hermanos. Él viene y va a juzgar vivos y muertos. Y miren lo que le dice en el verso 2 cuando Pablo le dice, ¿sabes qué? Te encarezco, te
te pongo esto así fácil, delante del Señor Jesucristo, que es el juez de vivos y muertos, que prediques la palabra, que des testimonio de lo que has visto y has oído. Sé urgente, esto urge. Sé celoso en la obra del ministerio, a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todas las ocasiones, sea que ellos consideren oportuno o lo consideren inoportuno tu discurso, así como las fuentes, oiga, de las aguas, aunque nadie saque agua de ellas, continúan fluyendo, hermanos. Y los ríos, aunque nadie beba de ellos, todavía siguen corriendo. Y así nosotros debemos hacer lo que esté de nuestra parte en hablar, aunque nadie nos preste atención. Solo un amén, se oyó. Y mire, ahí le dice también la idea, cuando le dice a tiempo y fuera de tiempo, cuando fuere oportuno o inoportuno. A Timoteo mismo le dice, no solamente cuando sea cómodo, sino también cuando sea incómodo. No solamente, cuando sea de noche, no, también de día. No solo en peligro, no, también en seguridad. No solo en la cárcel y condenado a muerte, sino como cuando libre. No solo en la iglesia, Timoteo, en todas partes, en toda ocasión, cuando y donde quiera el Señor lo requiera. Así dice la Escritura. Por eso es que me gusta esta parte. Y le dice, redarguye, reprende, exhorta, pero eso sí, con toda paciencia y con la verdad, con la doctrina. Pues mire lo que recibió el apóstol Pablo cuando tuvo el encuentro con Cristo. ¿A quién se lo estaba transmitiendo? A su hijo en la fe, Timoteo. ¿Sabe cuál es mi compromiso en esta tarde? Es la jovencita que va para allá, para Australia. Lástima que no va a tener el tiempo para poder, y espero que nos oigan, que sea allá en línea, se acuerden. Pero tratar de poner en el corazón de estos jóvenes de que no se vayan a vender. Usted no tiene un letrero atrás que dice se renta o se vende. Usted tiene la sangre del Cordero que dice, yo soy propiedad de Jesucristo. Así que cuando vaya a venir un mentiroso como esos que salen por ahí, que la gente le gusta escuchar, vaya a ver esos canales donde salen los que sueñan. Por ahí vi un personaje que todos los días pone un video. Y miren, y dice, hoy este día el Señor me llevó al cielo y por 1 hora le da una cátedra de todo lo que vio en el cielo. Y el siguiente día Jesús lo llevó al infierno y da otra hora de cátedra a quienes vio. Ahí dice que vio hasta Hitler en el infierno. Y vaya a ver la cantidad de vistas y los testimonios que la gente hasta llora, ponen ahí oyendo esos testimonios, que obra del Espíritu Santo. Y que, ¿qué Espíritu Santo, hermanos? Son obras de demonios. El Espíritu de Dios opera en la iglesia repartiendo dones, dando crecimiento, convenciendo al pecador que se arrepienta y que se bautice en su nombre para salvación. El Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo, que nos iba a mostrar todas las cosas que estamos viendo en las Sagradas Escrituras y nos iba a recordar todas las que ya dijo. El Espíritu Santo no miente. El Espíritu Santo ha inspirado las Escrituras. Por eso Pablo tenía mucho cuidado. Porque cuando él escribe sus cartas y toma referencias del Antiguo Testamento, Pablo es muy cuidadoso cuando predica este evangelio. Porque él mismo dice, ¡ay de mí si yo no anuncio el evangelio! Y eso es lo que estoy tratando de poner en el corazón. Y miren lo que el Señor Jesucristo nos va a mostrar ahora. Si me va buscando Mateo capítulo 5,
el verso número 13. Porque ahora vamos a tratar de poner en nosotros esta convicción y en aquellos que nos están escuchando, hermanos. Si hablo así no es porque esté enojado. Estoy contento, estoy gozoso. Porque predicar este evangelio es una delicia. Predicar este evangelio es lo más sabroso que hay. ¿O usted cree que este pan no es sabroso? ¿Ah? ¿Cuánto dicen gloria a Dios si este pan no es sabroso? Si este pan no es fresco, caído del cielo. El Señor no le va a dar comidas recalentadas. Siempre en la cocina de nuestro Señor, siempre hay menú a cada momento de alimento fresco, pasto fresco para las ovejas. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que dice Mateo 5, el verso número 13. Dice, vosotros, diga usted, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Miren con qué nos compara el Señor Jesucristo. Con la sal. La sal, hermano, es el condimento más antiguo usado por el hombre. Ya en el año 2700 antes de Cristo, en China se usaba la sal para sazonar comidas. El libro de Job, en el capítulo 6, verso 6, escrito hace unos 3500 años, hace mención de la sal cuando dice, ¿comeráse lo desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Usted sabe que al huevo usted tiene que ponerle sal para que sepa mejor. Y ya Job está hablando acerca de eso. O sea que la sal tenía un uso desde ese momento y era la conservación de los alimentos. Aún los romanos, cuando iban a salir a sus guerras, no había forma de que ellos llevaran sus comidas porque no tenían refrigeradoras o donde guardar esos alimentos. ¿Qué es lo que hacían? Ellos les pagaban con sal para que conservaran sus alimentos en los que iban a la guerra. De donde nosotros obtenemos la palabra salario. ¿Verdad? Que es un pago, una remuneración por un trabajo. Y entonces, vemos que ya el uso de la sal en esos tiempos. Hay más de 30 referencias en la Biblia acerca de la sal. Hablamos también del infame momento cuando la mujer de Lot fue convertida en sal por haber volteado, haber desobedecido. Pero concretamente, el uso de la sal en la palabra es como ese preservador. Todo lo contrario de la levadura. La levadura corrompe la masa con que se hace el pan. La sal era utilizada como preservante de alimentos. Ahora mire que es el uso de la sal que mencionan los evangelios que estamos leyendo. Porque la sal es el sanador y antiséptico. De tal manera que cuando dice la escritura, ustedes, dice la iglesia, ¿son qué? Son la sal de la tierra. Lo que nos está diciendo, ¿sabe qué es? La iglesia, oiga, es responsable de detener, oiga bien, la corrupción, la podredumbre de este mundo, la descomposición de la humanidad. Porque a través de la preservación de esta palabra, traemos al ser humano a sanidad, a salvación, a que viva un estilo diferente de vida. Por eso es que la presencia de sal en un alimento produce un sabor agradable. Entonces, podemos seguir hablando de muchas cosas más que produce la sal o el uso de la sal. Pero ¿por qué el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra? Y miren lo que les está diciendo aquí. Lo que les dice,
que al nacer de nuevo, el ser humano ya tiene la capacidad o la cualidad de sazonar, de poner ese ingrediente necesario a las cosas de la vida. Cuando usted llegue a un lugar, no ocasione problemas ni pleitos, no somos de eso. Si ya nacimos de nuevo, ahora nosotros somos sal. Le damos sabor, sazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No. Bueno, el discípulo no llegará a ser. Él dice, ya son, ustedes son la sal de la tierra. La palabra que se tradujo como sal aquí viene del griego halás, que significa ese condimento, pero tiene un sentido figurado que se traduce como prudencia. Y la prudencia, yo no sé si usted entiende qué es prudencia, pero la prudencia es cautela, moderación, equilibrio, balance, sensatez, buen juicio. El diccionario de la Real Academia Española define la prudencia como una virtud en que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Si usted es la sal de la tierra, usted tiene que tener ese discernimiento, esa lógica de saber que cuando algo no le agrada a Dios, retirarse. A veces nos dejamos llevar por los impulsos de la carne nuevamente. Como que ese viejo hombre quiere salir nuevamente. ¿Se acuerda el viejo hombre que fue sepultado en las aguas del bautismo? ¿O no se acuerda ya? Y a veces quiere salir nuevamente. Ahí le digo a este jovencito yo. Aquel Leví que metimos a las aguas. Y por hoy lo voy a decir delante que me siento contento. Pero aquel Leví que metimos antes en las aguas, aquel Leví que nos contestaba, que no hacía caso, que quería seguir, que tenía ese montón de malas costumbres que aprenden en la escuela, aprenden en la vida, en la calle, que son rebeldes a sus padres, no respetan a sus padres, les contestan, que se quieren poner el tú con uno. Aprendan, jovencitos. Yo le digo, usted no es amigo mío, ni yo soy amigo suyo. Usted no necesita un amigo, usted necesita un papá. Yo soy su papá y usted es mi hijo. Y Dios me lo ha puesto como autoridad sobre usted. Pero gracias a Dios que después del bautismo he visto en él cambios. He visto cambios. Por rato como que el viejo Leví quiere salir otra vez. Pero como que se controla. ¿Sabe por qué? Yo conservo una escritura que dice, bendito el hombre que llenó su aljaba de hijos. Y la aljaba es ese depósito de cuero que andaban los arqueros atrás con las flechas. Y la flecha usted la agarra y usted le da la dirección a esa flecha para dónde la quiere dirigir. Y las flechas son los hijos, a dónde yo los quiero dirigir. Y yo espero dirigirlos con la palabra de Dios y con el testimonio. Pero tiene que haber un cambio. Hijo, hija, no hagas esto. Uno los aconseja, pero si ellos quieren seguir todavía, el viejo hombre no ha muerto todavía. Porque un consejo que da un padre, uno debe de decir de esta forma, sí. No me gusta, pero sí, porque es mi padre, es mi madre, es mi autoridad. Si no, todavía sigo en la vieja naturaleza. Y miren lo que estamos hablando de la sal. Por eso dice, porque dice, ustedes son la sal de la tierra. Si no hay estas características de la sal, no sirve para nada.
Dos de las cualidades de la sal que el Señor Jesús tenía en mente eran estas: su poder de conservación y la cualidad de dar sabor y sazón. ¿Qué nos pide el Señor Jesús? Que nos conservemos, que nos guardemos, que las verdades del Evangelio sean en esa medida exacta que se nos fue dada. Y que para darle el verdadero sentido y el mejor sabor a las cosas que nos pasan en la vida, ahí van a haber adversidades. Cuando nos está yendo todo bien, están contentos y felices. Viene la primera adversidad y cambian el carácter. Se ponen. Ahí están los hermanos hoy tienen gatitos. ¿Cómo se ponen los gatitos cuando están enojados? Sí, le hacen mal. Se ponen todos. Y a veces los hijos se ponen así. Cuando usted les dice algo, y con suerte, no porque también no es así. Porque necesitamos un encuentro con Jesucristo, que esta verdad sea puesta en nosotros. Mire que hay un ejemplo grande en Apocalipsis 3:8. Y esta iglesia en Filadelfia, vamos a ver si se puso así. La iglesia en Filadelfia, Apocalipsis 3:8. Y dice, ¿lo tiene? Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8. Vamos a ver qué pasó. Apocalipsis 3:8, hermano. Necesito esa escritura. Dice la escritura: yo conozco tus obras. Revelation, last book of the Bible, Revelation 3:8. Dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, mire lo que le dice. ¿Qué ha hecho? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire dos cosas que hicieron los cristianos en Filadelfia. Cristo le dijo: tienes poca fuerza. Y también le dijo, oiga bien, que no tenían fuerzas. Y algo más. Pero una cosa que le dijo ahí: has guardado, has preservado, has conservado mi palabra. O sea, la predicaste tal como yo la dejé. O sea, y le dice todavía, oiga bien, en el verso 7, dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero me llama la atención, hermanos, oiga bien, la forma en que le dice a ella: has guardado mi palabra. A pesar que tenía poca fuerza, le dijo. No tenés fuerzas. Pero la palabra es: has conservado, has obedecido. ¿Qué conservó la iglesia en Filadelfia? La verdad del Evangelio. No diluyeron, ¿ven? Para que no perdieran el sabor. No habían negado el nombre a pesar de la persecución, a pesar de los ataques verbales o físicos. Porque déjenme decirles, si algo el mundo hace con la iglesia es atacar lo verbal. Le levantan chambres, chismes. Si usted predica la verdad del Evangelio, espere que le van a dar en chambres o en chismes. Lo van a ultrajar. Conmigo lo han hecho. Hablan de mí.
se ríen de mí, se burlan de mí. Ya si usted me ve la espalda y la camisa toda despedazada de tanto que me muerden, yo le llamo chacales. Los chacales son los perros del desierto que comen cadáveres, comen pudrición. ¿Qué nos van a decir por predicar la palabra de Dios? Porque va en contra de lo que ellos piensan o quieren tener. Pero le dijo Pablo a Timoteo, no importa, a tiempo y fuera de tiempo, sea cómodo para ellos o incómodo, tienes que predicar esa palabra, sí. Es que la sal tiene muchos simbolismos en las escrituras, hermanos. La sal como conservador de alimentos simboliza incorrupción, preservación, pureza. ¿Sabe qué representa eso? Es un verdadero símbolo de un adorador que conserva un corazón limpio y puro delante de Dios. La sal, había pacto de sal en Levítico 2:13 con los sacrificios. Yo escuché un predicador una vez que me gustó esa predicación, nunca más la volví a escuchar. El Medio Oriente tiene una costumbre hasta el día de hoy, que si alguien lo invita a comer a su casa y usted come sal en esa casa del dueño ahí donde viven en la casa, usted ha hecho un pacto con ellos de sal. Y así a ese hombre lo andan buscando para matarlo y le preguntan por él, usted no va a decir nada. Usted no lo va a traicionar, no va a hablar de él. Porque ha hecho un pacto de sal, comió de la sal. Es una costumbre que tienen en el Medio Oriente. Todo lo contrario de hoy. Ahora cuando hay alguien que les predica la palabra, no le gusta. No le gusta. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran lo mismo que la sal. Conservar, guardar, preservar en cuanto a las verdades eternas que Él ha depositado en nosotros. No es cualquier cosa que Él nos ha depositado, es su palabra, hermanos. Un verdadero discípulo no mancha su vida ni con inmoralidad o con fraude, se mantiene honesto, se mantiene íntegro. No diluyamos esa verdad del Evangelio. Tenemos que preservar, hermanos. Ya voy terminando. En Marcos capítulo 9, el verso 49 y 50, el Señor una vez más se vuelve a referir a la sal cuando dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Me gustaría que buscaran Marcos 9, Mark 9, 49, 50. ¿Qué es lo que dice la última parte? ¿Qué es lo que dice? Me gustaría. Léanmelo en inglés, ¿pero qué dice? Mark chapter 9, verse 49, 50. ¿Qué dice? For everyone will be tested with fire. Salt is good for seasoning, but it loses its flavor. How do you make it salty again? You must have the qualities of salt amongst yourselves and live in peace with one another. Peace. Each another. One another. Peace. What does that mean? ¿Qué significa eso? Tener paz unos con otros. Así le hacen los gatos. Eso significa. Dice que, imagínense, son la sal de la tierra. Debemos de tener paz unos con otros, vivir en paz. Porque si no, cuando la sal se daba en el mar muerto, y cuando ellos iban a recoger sal, había un tipo de sal que era como revuelta o mezclada con calcio. Y esa sal no les servía a ellos. La apartaban y buscaban la sal buena para comer. ¿Qué hacían con esa sal que no servía, que no tenía sabor, que no sabía nada? La tiraban en las orillas de las calles para matar la maleza, la grama.
Por eso dijo el Señor Jesucristo, si la sal no tiene sabor, ¿para qué sirve? Para ser pisoteada. Aquí le vuelve a decir, oiga, les dice, la sal es buena, pero si la sal es insípida o desabrida, ¿con qué la sazonaréis? Y dice, tened sal en vosotros mismos. Esa palabra conservada, pura. Y no solo eso, también agrega y tener paz los unos con los otros. Colosenses 4:6, miren lo que dice cuando el apóstol Pablo está escribiendo acerca de la sal, de la pureza, de la incorrupción en cuanto a nuestra adoración y la conservación de esta palabra. Colosenses 4:6, ¿qué dice? Colossians 4:6, ¿qué dice? Sea vuestra palabra siempre ¿con qué? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Oiga, hasta para hablar tenemos que aprender a hablar. Pero a veces nosotros, hermanos, cuando hablamos, hablan de Dios, pero también adquieren un vocabulario, hermanos, exquisito. Usted no les puede preguntar nada porque tienen unas respuestas que dejan mucho que desear. ¿Cómo dicen en inglés? Colossians 4:6. Let your conversations be gracious and attractive, so that you will have the right response for everyone. Hasta eso tenemos que aprender a hablar, a responder con sazón, con gracia. Que cuando uno trata a una persona, dice, wow, I like it. Me gusta como él me trata con respeto. Me gusta como él habla. Hay algo. Como cuando usted prueba una comida y les dice, falta sal. Y le echa sal. Qué rica está quedando. Sí, le faltaba ese poco de sal. Y cuando uno tiene una conversación con alguien, dice, me gusta cómo habla, cómo responde. Vean, no. Tiene maneras, educación para poder. Hasta eso nos enseña la palabra de Dios a hablar, a comportarnos. ¿Verdad, jovencito? Amén. ¿Sí? Porque cuando uno está joven, más que todo, es que uno se siente el dueño del mundo. ¿O no, jovencito? A veces se siente el dueño del mundo. Y no tiene ni para comprar un churro, un chips. Ay, le digo, aprenda a sonarse primero la nariz, jovencito, y después hablamos. ¿Sí? Entonces, ya para ir terminando, vamos a ir terminando, poniéndole ya a esto. Gracias por los que están ahí conectados, que también tienen la paciencia de escucharnos. Y dice Lucas 14:34, váyanme buscando. Luke chapter 14, verse 34. Vamos a ¿cómo se llama? A ver lo que dice aquí Lucas 14:34. De esta sal, el elemento purificador por excelencia. Y dice, ¿lo tiene? 14:34 de Lucas. Chapter 14, verse 34. Vamos a ver lo que dice. Buena es la sal, dice otra vez. Mas si aún la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará? Dice ahí. Aquí dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Ni para los animales. La arrojan fuera. ¿Sabe qué dice al final? ¿Qué dice?
El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por dónde come el cristiano? No, por la boca no come el cristiano. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. Oiga. Por el que dice el que tiene oídos para oír. O sea, no es que va a entrar aquí y va a salir aquí, sino que va a entrar aquí, la va a guardar, la va a obedecer. Porque muchos tienen oídos, pero no oyen. Son más sordos que los que nacieron con ese problema desde el nacimiento. ¿Quién es más sordo? ¿Aquel que no puede oír por su incapacidad? ¿O realmente el que tiene capacidad de escuchar y no escucha, no oye? Por eso es que dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, oiga. Así que una vez que la sal comenzaba el proceso de corrupción y no se podía usar en los alimentos, se echaba a la tierra. Ni para el muladar servía. Si la iglesia pierde su santidad y participa en la inmundicia humana, perdió todo su propósito en esta tierra. Y hay 3 condiciones en Mateo 8:12 donde va a parar. Matthew 8:12, Mateo 8:12, póngame. Porque si pierde el propósito en esta tierra, si pierde la salvación, no va a haber contemplación. Y mira lo que dice el 8:12. Mas los hijos del reino serán echados. Oiga, no está hablando de los perdidos, porque dice mas los hijos del reino. O sea que gente que ya conocía. Por eso le dije yo a los jóvenes aquí, el hecho que se arrepintieron, oiga bien, ¿sí me entienden, verdad? Que se arrepintieron, se bautizaron y van a ser llenos del Espíritu Santo, pero si no viven una vida en santidad, en holiness, according to the will of God, si no viven así, la salvación se pierde. Vaya cortando toda relación tóxica que tenga. Vaya cortando toda conexión que no le ayuda, que no le edifica. Rodéese de gente que le ayuda, que le edifica. Gente que tenga la visión suya, que tenga la dirección suya. Porque si usted piensa para un lado, pero el otro piensa para el otro, dice el libro de Amós 3, ¿podrán caminar 2 juntos no estando de acuerdo? Jamás. Usted no me va a ver a mí caminando con gente que no tiene la visión que yo tengo o que Dios me ha dado. No, yo no camino así. Usted tiene la visión, comparte la visión que yo tengo, caminemos. Si no la comparte, no puedo, pues no tenemos la misma visión, tendré que caminar yo solo. Pero es que yo no me quiero perder, yo no me quiero quedar. ¿Saben por qué? Porque dice, serán echados ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. Tinieblas, las tinieblas representan el miedo. Y dice, ahí será el lloro. ¿Sabe qué representa el lloro? Dolor. Y el crujir de dientes. ¿Por qué no lo hice? Se arrepintieron tarde. Ya no hay esperanza. Miedo, dolor y arrepentimiento. Lamento. Miedo, dolor y lamento. Podríamos hablar también de la sal con alianza con los sacerdotes. Y eso tiene que ver con el hogar, pero ya no me quiero extender más. Porque el Señor les dijo en Números 18-19 que la sal era alianza con Dios, con aquellos que le iban a servir en el sacerdocio. Y mire, yo creo que lo vamos a leer, ¿sabe por qué? Me gustaría que lo leyera en inglés también. Numbers 18, verse 19. Mire qué hermoso esto de la sal, viéndolo desde el punto de vista del Evangelio. Aquí lo vamos a ver lo que hacían los sacerdotes. Eso se llama la alianza sacerdotal. Dice, ¿cómo dice en inglés, hermano? Léanlo, o no lo tiene todavía. Numbers
chapter 18, verse 19. Lo voy a leer en español. Dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Señor, Él las dado para ti. ¿Y para quién más? Para tus hijos y para tus hijas, contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo delante del Señor para ti y para tu simiente contigo. Oiga, la bendición, el pacto no es solamente con nosotros como padres, sino con nuestras generaciones, porque ahí no dice hijo, dice hijos. ¿Lo oyó? ¿Qué dice en inglés? Porque estos jovencitos un día se van a casar y van a tener sus hijos. Y miren lo que dice ahí. ¿Qué dice? Hey. Ajá. Yes, I am giving you all of these holy offerings that the people of Israel bring to the Lord. They are for you and your sons and your daughters to be eaten as permanent to share. Amén. This is the eternal unbreakable covenant between the Lord and you. It also applies to your descendants. Oh, wow. Esta palabra, si usted la conserva, si usted la guarda, la vive y la enseña tal como está escrita, no va a ser solo bendición para ustedes, sino para su descendencia, sus hijos. Acuérdense. Me gustó este ejemplo de algo que hacían antes cuando se casaban. Miren qué bonito lo que dice aquí. Resulta de que cuando se casaban, había algo que se llamaba alianza matrimonial. Y grupos que hacían eso, el hombre y la mujer, cada uno de ellos traía al altar un bote con sal. Y cuando llegaban al altar, ponían en un solo frasco y mezclaban las dos sales, la que traía el hombre y la mujer. Y cuando llegaban a la casa después del matrimonio, ponían el bote de sal en un lugar visible, donde todos lo vieran, para que cuando los hijos le pregunten, ellos responden que van a divorciarse solo cuando cada uno de ellos pueda separar sus propios granos de sal. Nunca, hasta que la muerte los separe. Oiga. Entonces el evangelio que muchos predican hoy ha perdido su sabor, porque muchas veces nos convertimos en cristianos que han perdido el sabor. A los discípulos del Señor nos corresponde guardar la sal del verdadero evangelio, hermanos. Guardémonos en el Señor. Que nuestro mensaje y nuestras vidas confronten el pecado. No diluyamos esto, porque si no, perdemos el propósito. Así es que con esto quiero terminar, hermanos, y vamos a orar y a pedirle al Señor en esta hora que nos ayude, que mantengamos nosotros ese propósito, esa sal. Ustedes son la sal de la tierra. Hoy vamos a dar los certificados de bautismo al final. Así es que vamos a orar, hermanos.